Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hoy en nuestra lección número 7 de la oración? En los objetivos de hoy explicamos por qué tenemos acceso completo a Dios en la oración. Siempre que decimos algo, tenemos que justificarlo bíblicamente para saber que realmente lo que estamos diciendo es promesa de Dios y por lo tanto digno de confianza. Igual vamos a describir la importancia de orar con la siempre entendiendo y pidiéndole a Dios de corazón, Señor, esto es lo que queremos, esto es lo que te pedimos, Dios quiere escuchar lo que queremos, ya vamos a verlo, pero siempre acorde a tu voluntad. Y vamos a reconocer que hay un peligro grande en tratar de que nosotros, en pensar que podemos influir en las respuestas de Dios. Si hago esto, si hago aquello, Dios va a responder más como yo lo quiero. Y eso es nuevamente bastante peligroso. Ya veremos por qué. Entonces, ¿qué es la oración? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es la oración? ¿Qué es la oración? Sabemos que es importante, pero ¿qué es? Sabemos exactamente qué es la oración. Bienvenida, Clara, buenos días, adelante. Hola, buenos días a todos, Dios les bendiga. Gracias Margarita, por todo. prevenida. Bueno, para mí la oración es la única manera que tenemos de estar en comunión con Dios. Eh, Hay gente que dice que es con la Biblia, pero bueno, yo creo que con la Biblia nosotros lo conocemos a Él, perdón, y Él por medio de la oración puede conocernos, eh, esculcar, buscar en nuestros corazones a ver quién somos. Es la manera como tenemos comunión con Él. Es simplificado, yo pienso que es así, es la manera como tenemos de agradecerle, de que nos conozca, de amarle, de decirle cuánto lo amamos, cuánto le respetamos y de pedirle lo que necesitamos, aunque Él ya lo sepa. Así lo veo yo. Gracias, muchísimas gracias, Clara. Margarita, adelante. Cuéntenos qué es la oración. Buenos días, mis Buenos días, Margarita. hermanas, que es una comunión con Dios, es una manera de, de comunicarnos con Él, de hacerle saber nuestras dificultades, nuestras ansiedades, todo lo que nosotros queremos presentarle al Señor, ¿verdad? Es por medio de la oración y también para agradecerle, para darle gracias por las tantas maravillas que Él vive haciendo cada día en nuestras vidas. Eso sería, hermano. Amén. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, sí, y ustedes han utilizado la palabra correcta y la palabra clave. O sea, nosotros podemos hablar de la oración en dos formas, la forma más estricta y la forma más amplia. Ambas son correctas. En la forma más amplia, lo que ustedes están diciendo es una comunión con Dios, es una comunión, y en este caso sería una comunión de corazón con Dios. Significa que todo lo que hacen los creyentes, sea que comas, sea que bebas, todo lo hacemos para la gloria de Dios, inclusive nuestras acciones. Cuando hacemos acciones motivadas por el Evangelio, estamos orándole a Dios y dándole gracias a Dios por ponernos esas cosas por delante, por poner nuestros deseos y lo glorificamos a Él con nuestras acciones y esos son, cual dice que nuestras buenas obras, todo lo que es motivado por el Evangelio es como incienso, o sea, una oración que llega ante los ojos ante nuestro Señor con muchísimo agrado. Si hablamos en el aspecto más estricto, la oración es nuestra forma de línea directa y la forma directa de comunicarnos directamente con Dios. O sea, nosotros, nosotros pedimos y ponemos las cosas que queremos, aunque el Espíritu Santo, vamos a ver, está también y lee nuestros corazones. Dios quiere que nosotros vayamos a Él y nosotros comunicamos nuestras cosas con Dios y Él nos escucha y Él también nos responde. Entonces, en el sentido estricto es la forma en la cual nosotros nos comunicamos con Él. Entonces, una comunión de corazón, todo lo que hacemos, lo hacemos como un acto de oración a Dios. Aquí, mientras estamos estudiando, también es una forma de orar, de a Dios y decirle, Señor, gracias por todo, amamos tu palabra, queremos aprender más.
Y en el sentido más estricto, nuevamente, cuando hablamos con Dios, sea nuestros pensamientos, sea con nuestras bocas, podemos hablar con Dios en voz alta, o también, como lo hacemos en silencio, Dios nos está escuchando directamente. Ahora, ¿por qué oramos? ¿Para qué y por qué oramos? Y aunque parezca una pregunta muy simple, aquí esto muestra lo que hay, la intención de nuestro corazón. A ver, díganme ustedes cuáles son las razones por las cuales oramos. ¿Por qué estamos orando? Santi, adelante. Margarita prevenida. Hola, buenos días a todas, bendiciones. Buenos días. Profesor, en la clase pasada no pude estar, estaba en Tennessee y ahí imposible tener señal, Ah, bueno, imposible. yo creo que ahorita me estoy acordando que creo que tengo que verificar si puse el link de la grabación de la clase pasada, pero si no ahorita, No, estaba buscando para verlo y no lo encontré. déjame entonces asegurarme de que lo pongo ahorita, porque si la tengo grabada. Ok, ok, pues ay, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que me estoy Estábamos hablando levantando ahora. de por qué nosotros oramos, Santi. Ah, ok, pues nosotros oramos para tener esa comunicación constante, esa fe, esa creencia, porque si cortamos eso es donde más rápido nos dejamos llevar por la carne, la forma de estar espiritualmente conectado con la verdad, con Dios, con todas esas cosas. Estoy un poco ronca también, No perdóname. te preocupes. Muy bien, entonces nos permite hacer una conexión con Dios. Excelente. Muy bien, Zuli, adelante. Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Bueno, las razones por las cuales debo orar y debemos orar, primero, como dijo la hermanita, comunión con Dios. Eh, Nos ayuda a expresar nuestra fe e independencia en Él, ¿verdad? Y también gratitud, eh, ayuda. Buscamos siempre la guía y la ayuda a Dios en momentos de necesidades, dificultades, pruebas, tantas cosas. Y es más, ¿no? Ayuda también en los tiempos de calma, que siempre Él nos guíe para siempre a expresarnos toda verdad, a ser siempre justos con nuestro prójimo, ¿no? Y también fortalecimiento espiritual, que nos ayude el Señor a fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios cada día. Y uno cuando ora, pues siempre recibe paz y consuelo y siempre necesitamos tener eso, ¿no? En nuestras vidas, que siempre estemos así tranquilas, no preocupados, no ansiosos, no desesperados, ¿no? Entonces, y la mejor forma es de poder postrarnos y orar al Señor y recibir de eso. Y los beneficios que podemos tener, pues es paz. Podemos recibir la guía, la dirección, fortaleza, crecimiento espiritual, ¿no? Y tantas cosas que podemos decir con referente a la oración. Bueno, esa es mi opinión por ahora. Gracias, Zuli. Muy completo, muy bien. Clara. Gracias, pastor. Bueno, aparte de lo que Zulia acaba de decir, también en medio de una oración nosotros podemos exponerle al Señor cuánto hemos pecado, que Ujú. reconocemos nuestros pecados, Ya. que lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, porque es en oración que debemos Ujú. decírselo, mostrarle cuán arrepentidos estamos, entregarle nuestras vidas en oración, porque es en medio de una oración cuando le entregas todo y le dices, bueno, mira, aquí estoy. Ya no fui capaz, intenté, hice lo que pude y de verdad que fue imposible. Así que acá estoy, perdóname por todo lo que te hice, por todo lo que te agredí, porque yo creo que cuando pecamos lo agredimos salvajemente. Ujú. Y entonces, bueno, yo creo que ese es el momento, en el momento de la oración para
que él sepa que aunque él ya lo sabe porque él conoce nuestros corazones, pero decírselo porque él lo sabe todo, pero dice la palabra que tenemos que expresarlo por nuestros propios labios. Y bueno, nada, aquí estamos, Excelente, aquí muy estamos bien. para él. Gracias, pastor. No, para nada. ¿Alguien más? Si no, por ahí, viendo algunos. Sí, Adelante, hermano. por aquí, por aquí tengo la mano levantada. Adelante, Kimi. Hermano, mira, yo quiero decir también que en Primera de Tesalonicense, en el capítulo 4, en el versículo 17, ¿verdad? Nos dice que Pablo exhorta a que los hermanos oren. Ujú, O sea, que eso es, hermano, Primera Tesalonicenses 5:17. ujú. Es un deber también que estemos orando, o sea, un mandato del Señor. Claro. En la exhortación de Pablo a los hermanos es que oren, que los Ujú, hermanos oren en todo tiempo. No ujú. es que en la noche o en la mañana, sino que oremos en todo tiempo. Es un mandato del Señor también el que oremos, ¿verdad? Porque ya lo que la palabra del Señor lo dice aquí, que debemos estar orando. Claro, orar es la forma como nosotros llegamos a la presencia de Dios, es la forma como hablamos con Dios, pero es algo que debemos hacerlo continuamente. Es la exhortación que hace el apóstol Pablo a los creyentes. Amén, hermano. Gracias, Excelente. hermano. Muy bien, Arquímedes. Muchísimas gracias. Clara. Pastor, yo tengo una pregunta porque Sí. la he hecho en varias oportunidades y siempre me dicen, no, que eso no es así. Yo siento que sí ayuda, pero bueno, que en medio de una oración solo podemos pedir al Señor para que nos aumente nuestra fe, pero Ujú. no obtenemos fe por medio de la oración. Ya. Entonces, eso a mí ahora como que lo entiendo un poquito, pero igual no me termina de encajar en el rompecabezas. Ujú, Que, o sea, ¿por qué no? Si en ese momento tengo un contacto tan efectivo con Dios, ujú. porque de hecho yo digo efectivo porque lo he sentido y lo he vivido de una manera gigantesca, el contacto, esa compenetración con Él, entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo es que no? Yo no afirmo que sí, porque bueno, sí, los conocedores de la palabra dicen que no. Ah, bueno, o sea, pero sí me gustaría saber cuál es el motivo por qué no y por qué solamente actúa como una petición de mi parte hacia él de decirle que aumente mi fe. Sí. Mira, Ok, tienes razón, y la razón es simple, ¿no? O sea, no es que no, y es muy importante pedir a Dios que nos aumente nuestra fe, y Dios no nos escucha porque Él lo promete. Ahora, no es que no, en el sentido estricto, Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios que nos dé fe, Él nos escucha y nos las va a dar. Pero ¿cómo nos las da siempre? ¿Cómo crece nuestra fe? Siempre es a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, es cuando Dios nos responde nuestra oración que hicimos para que aumentemos nuestra fe y nos las aumenta a través de la palabra. Nos dispone en nuestro corazón. Todo esto forma parte importante, pero estrictamente el aumento de la fe viene siempre ligado a la palabra de Dios. Entonces es cuando lo recibimos. Sin embargo, fíjate tú, por eso es que decimos que la oración no es un medio de gracia como tal. Pero, pero, yo tengo que hacer la salvedad de que no siempre, aunque nosotros lo decimos porque normalmente la gente cuando uno se comunica con Dios y ora con Dios es más bien en una sola dirección, cuando nuestra oración medita sobre la palabra de Dios, entonces ahí sí es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a orar, Señor, mira, Padre, vamos a suponer que estamos pidiendo por alguien. Y en el medio de mi oración, yo invoco la palabra de Dios y la hago mi oración, entonces sí, ya estoy utilizando su propia palabra y su propia respuesta. Así como hacen los salmistas, Señor, yo te pido esto y aquello, pero yo sé, Señor, yo sé que tú me has dado todo, sé que has muerto por mí, o sea, entonces, ya cuando invocamos a la palabra de Dios, nosotros mismos nos empezamos a dar un poco esa respuesta que Dios nos está dando y siendo palabra de Dios, entonces sí nos ayuda a crecer nuestra fe. Pero sí es importante, o sea, Dios nos escucha siempre y Él promete. Por eso es que nosotros le decimos a alguien, por ejemplo, cuando queremos que alguien crea, oramos por esa persona para que esa persona crea.
pero no es hasta que la persona escucha la palabra que puede llegar a tener la fe. O sea, Dios abre las puertas, pone las condiciones, prepara nuestros corazones, pero es a través de la palabra, su palabra, que es donde nos da la fe. Pero sí es importantísimo seguir orando y comunicándonos con Él. Pero tú pides y Él te responde. Y como te responde, te va a responder en tu vida a través de la palabra. Por eso es que muchas veces nos encontramos con que vamos a la iglesia y resulta que el pastor pareciera que está predicando para ti. Y tú dices, wow, esto es increíble. Vine con esta carga y es exactamente lo que Dios me está diciendo aquí, que yo venía y es precisamente, ¿por qué? Porque has estado, Dios conoce tu corazón, has estado pidiendo y Dios te responde y en la respuesta, en su palabra, Él te da lo que necesitas en cuanto al crecimiento de la fe. Está bien, bueno, entonces vemos aquí lo que ustedes están diciendo, ¿ok? Es un privilegio que Dios nos da, no todo el mundo. No todo el mundo tiene el acceso a Dios. Ustedes tienen, se les ha dado un espíritu que le permite clamar a Dios, Abba, Padre, a través de Jesucristo. A través de Cristo somos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Solamente las personas que son creyentes son hijos de Dios. Dios ama a toda la humanidad. Eso es cierto. Él murió por todo el mundo. El Cristo se sacrificó para reconciliar al mundo con el Padre. Pero el título de hijo los tiene solamente los creyentes. Es lo que llamamos en términos teológicos un amor especialísimo. ¿Ok? Entonces es un privilegio que Dios nos da a nosotros para poder acercarnos a Él siempre en el nombre de Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, como nos dijo Arquímedes. Dios quiere que nosotros oremos en todo momento, sin cesar completamente. Entonces es algo que Dios, es una voluntad de Dios para nuestro propio beneficio. ¿Ya? Dios quiere que vayamos a Él, no porque Dios es egocéntrico y quiere que tenga gente que esté siempre pidiéndole cosas, sino que como padre que ama a sus hijos y dice lo que te dice, tráeme tus cargas a mí, que yo te las haré ligeras. O sea, nuestro Dios sabe lo que necesitamos y quiere que nosotros sepamos que Él está allí para nosotros. Entonces, Dios nos invita a orar y promete oírnos. O sea, la oración cambia las cosas. Ahí en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y la puerta se abrirá. No tienen porque no piden. O sea, no tenemos porque no pedimos. O sea, la oración cambia cosas. Aun cuando Dios sabe lo que es su voluntad y todo, Dios nos escucha. Dios quiere escucharnos y Él, como buen padre, también muchísimas veces quiere complacernos a nosotros. Entonces le pedimos a Dios siempre y Él quiere escucharnos. Adelante, Clara. Hasta por impertinentes, dice la palabra. Sí, pero fíjate que el punto que él quiere decir es que sean insistentes. No es que no, allí es importante ah, ver cuál es el punto de comparación. Cuando Dios dice, miren, si la gente que es fastidiosa, o sea, los padres le dan a los hijos ya nada más para que, ya cálmate, muchachos. Eso es como cuando ustedes saben, cuando tienen el hijo, mami, mami, yo quiero esto, mami, yo quiero esto. Ay, toma, vale. Ya, déjame en paz. Bueno, allí la parte de la comparación es la insistencia, no el fastidio del padre. O sea, el padre no nos da nada por fastidio, pero realmente, ciertamente, él quiere que nosotros hagamos énfasis en lo que estamos pidiendo, que oremos sin cesar, porque nuevamente es para nuestro beneficio, no para Él. Dios quiere que nosotros permanentemente hagamos algo. Y una de las cosas que tú mencionaste, Clara, que a veces vamos y es cierto. Señor, ya yo he tratado todo, no puedo más, te lo entrego en tus manos. Bueno, eso tiene una parte positiva. La parte positiva es, Señor, reconozco mis limitaciones, sé que tú puedes mucho más que yo. Es lo mismo que pasa cuando el médico viene de la terapia intensiva y le dice a los familiares que están reunidos afuera, hemos hecho todo lo humanamente posible. Ahora solamente falta orar. Ya no se puede hacer más nada, sino solamente orar. Nuevamente, tiene un aspecto positivo. Mis limitaciones están hasta aquí, llegamos a las limitaciones. Dios no es limitado, pidámosle a Él. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que lo estamos dejando como un recurso de última hora, y eso no es un recurso de última hora. La oración siempre tiene que ser un recurso de primera hora, todo el tiempo. Ponemos en oración las cosas de entrada y oramos permanentemente dentro del camino. Nosotros no podemos, sin Dios, no podemos hacer nada. O
sea, si se mantienen cerca de mí, podrán dar muchos frutos. Alejados de mí no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, siempre queremos pedirle a Dios la bendición sobre lo que estamos haciendo. Y en eso fallamos mucho, porque en el día a día nos come, nos carcome. Entonces, una buena forma es comenzar nuestro día haciendo una evaluación de lo que queremos hacer y todo se lo ponemos a Dios en la mañana. Señor, quiero hacer esto, es que esto bendice, si es tu voluntad, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, Dios promete escucharnos y cambia las cosas muchas veces gracias a nuestra oración. Clara, Pastor, y bueno, en la Biblia también dice que cuando Daniel pidió y rogó al Señor, que se tardó 21 días y el ángel cuando vino le dijo, y de una vez te contestó, lo que pasa es que, bueno, no me permitieron, no, el príncipe de Persia no permitió que él viniera a darle su bendición, pero como él insistió, le dijo, como duraste tanto tiempo insistiendo, bueno, aquí estoy. así es. Entonces, sí, es maravilloso. Sí, Gracias, pastor. nuestro Dios está dispuesto, quiere escucharnos y pasan cosas en la oración. No es algo al aire, no es psicológico, es realmente algo que Dios está diciendo. Pidan y se les dará. Esa es la oración de nuestro Dios. Lo importante es que Dios siempre nos responde. Ahorita vamos a ver cómo nos responde Dios para que sepamos que Dios nunca deja de responder. Entonces, el Salmo 50, 19, 15 dice, acude a mí en los momentos de angustia, cuando necesitamos pedir algo. Yo te libraré y tú me glorificarás. Entonces, son las promesas de Dios nuevamente de bendecirnos en todo momento. Tenemos acceso completo a Dios en oración. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos acceso completo a Dios en oración? Eso lo mencionamos en el video. Adelante, Arquímedes. Amén, hermano. Bueno, creo, hermano, que tenemos acceso completamente, tenemos libertad para llegar a la presencia de nuestro Padre, porque somos sus hijos. Eh, Como hijos tenemos esa libertad para ir a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Papá, y expresarle pues nuestro amor y todo lo que necesitamos, pedirle, abrazarnos a Él, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y como sus hijos tenemos esa plena libertad, tenemos ese camino abierto a su presencia. Amén, hermano. Gracias, Arquímedes. Hermano Félix, adelante. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, hermanos. Sí, acá dice, ¿no? Tenemos acceso completo a Dios en la oración porque Jesús nos lo ha concedido con su sacrificio. Ya no hay velo que nos separe y podemos hablar con nuestro Padre Celestial con libertad, confianza y seguridad, ¿no? Sabiendo que Él escucha y responde en amor, ¿no? Pero acá también tenemos acá los versos bíblicos, por ejemplo, acá yo he notado Hebreos 4:16 que dice... Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Excelente, excelente. Es- Nuestro Señor nos promete escucharnos y ahorita vamos a leer ese versículo sobre el velo que ya no se encuentra. Muy bien. Am, ¿Alguien más? O, bueno, entonces, ¿por qué tenemos esto? Nuevamente, esta es una foto del velo que se encontraba en el templo, que ya no está. Y tenemos a Efesios 3:12, en Cristo y mediante la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza, tal cual como el Señor nos promete que tenemos. Y voy a leer lo que estaba diciendo Félix, que es un versículo muy, muy hermoso sobre lo que hizo Cristo con su muerte, que representa esto, lo del velo roto. En Hebreos, esto está en Hebreos 10, 19 al 23. Dice, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe,
con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Entonces la figura es nuevamente Jesucristo a través de su sacrificio rompió el velo, que eso ocurrió el día en que Cristo fue crucificado, el Viernes Santo, se rompió el velo que separaba el lugar santísimo con el resto del templo. Y el lugar santísimo era la presencia de Dios, Dios estaba molesto con nosotros. Cristo nos reconcilia con el Padre, ya tenemos de acceso directo, ya no tenemos nosotros nada que nos separe en cuanto a Él. Entonces vamos a Él directamente, tenemos esta bendición nosotros de acercarnos a Dios con oración, porque Él nos lo ha dicho. Entonces, mediante la fe en Cristo, tenemos la plena confianza y como dije anteriormente, se nos ha dado un espíritu que nos permite aclamar Abba Padre, y eso es un espíritu que Dios nos da a los que son sus hijos en Cristo. Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Debemos orar a otros mediadores, santos o imágenes? Zuli. Bueno, con referente a la pregunta, no, pero ¿cómo se llama este? Quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Por ejemplo, estamos en una congregación X, eh, por ejemplo, el líder se nos dice, somos llamados a orar, pero todos a puertas cerradas, cada uno, porque nosotros no queremos ser hipócritas, dice, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y digo, ¿será esa expresión correcta? Es la palabra de Dios nos respalda. Sé que hay momentos que tenemos que tener esa intimidad personal a solas con Dios, pero también yo me hago la pregunta, ¿y no es necesario orar entre creyentes también? Claro, O sea, ¿por qué puede expresarse una persona de esa forma y no haber oraciones de petición, oraciones, intercesiones? Es más, de repente también ayunos o vigilias entre todos nosotros los creyentes, ¿no? bien, Porque yo creo que solo así nos fortalecemos entre todos. Bueno, eso correcto. quería. Sí, Zuli, muy buena pregunta y realmente no tengo mucha explicación de por qué, de dónde puede ser. Puedo entender que quizás quiso evitar algunos excesos, pero de algunas personas, que es lo que algunas veces la Biblia se refiere a aquellas personas que piensan que van a ser escuchados por sus muchas palabrerías. Y quizás es cuando una persona quiera estar en un grupo y entonces él quiere sobresalir y esa persona empieza am, a utilizar, qué sé yo, palabras que no usa normalmente. Excelso y grandísimo Dios, ante tu presencia queremos, y empieza con aquel palabrero que realmente no forma parte de su léxico. Eso puede ser, pero realmente eh, prohibirlo por ese caso es o sea, no es bueno. Yo estoy contigo en el que, bueno, vimos a Manases orando con su pueblo. Hay oraciones que tienen que son hechas para hacerlas en común. Cuando nosotros aprendemos una oración y oramos todos juntos, eso nos une. Estamos unidos en la misma fe, en la misma oración, en el mismo Dios. Entonces, ahí el Padre nuestro, ustedes deben orar así, ustedes. Y Dios nos lo da para que lo oremos en común. Y cuando todos juntos estamos y juramos el Padre nuestro, qué alegría y qué bendición de saber que estamos teniendo una fe, o sea, nos refuerza la fe común y es un acto colectivo. Igualmente, Suri, sí, ciertamente se pueden hacer vigilias, se pueden hacer una serie de cosas en común, o sea, como cuerpo colectivo. De hecho, cuando vamos a la iglesia lo hacemos. Entonces, no, quizás por supuesto hay cosas nosotros cuando oramos en público, lo que sí hacemos en silencio y no es porque no queramos exponer a veces nuestros motivos personales de petición. Y aún así, hasta inclusive cuando una persona necesita oración, ya los motivos no son personales. O sea, no lo hacen en silencio. Nosotros tenemos un espacio donde el pastor, él dice, vamos a orar, él pone las oraciones, oramos todos juntos y él pide por antemano, alguien tiene algún motivo especial de oración que quiera que lo traigamos al frente. Dios no va a escuchar igual, pero si lo queremos traer al frente, lo traemos al frente y todo el mundo se une, lo pedimos y lo hacemos de forma comunitaria. Entonces, ciertamente la oración también es una forma en la cual expresamos nuestra fe común. Por eso es también que nosotros en los servicios
religiosos, también participamos con los servicios religiosos de la gente que tiene nuestra propia fe también. Entonces, aquí Suri nos había dicho ya que la respuesta aquí es no. ¿Alguien quiere aportar un poquitico más sobre si debemos orar a otros mediadores, santos o imágenes? Debemos orar. A ver, Clara, ¿a quién le vamos a orar? Bueno, yo creo que ni debemos ni tenemos. No, ninguna de las anteriores. Ok. Puesto que el Señor dice que el único mediador es Él. Él es el único al cual debemos acudir para lograr llegar a Dios, a nuestro Señor. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con qué fin? O sea, Muy bien, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dicen por ahí? para que, bueno, vamos a ver qué es lo que piensa la gente a veces que lleva a esto, ¿no? Diego, ayúdanos un poco aquí con esto. ¿Debemos orar a otros mediadores, santos o imágenes? Eh, qué pena, me conecté un poquitico tarde. No se preocupe, Eh, Diego, bienvenido. pues antiguamente cuando yo pertenecía pues a la religión tradicional que fue la que nos dejó nuestros padres, eh, yo la verdad oraba mucho a María en ese entonces, oraba mucho a San Gregorio también, o sea, Ujú. más o menos en la época cuando yo estaba muy joven, yo tenía apenas como 12 13 años. Nosotros orábamos e incluso mi mamá tenía imágenes en ese entonces. Cuando yo entendí de que en la palabra, bueno, eso fueron unos pentecostales los que me enseñaron eso, me dijeron, no, es que lo que pasa es que en la palabra, en Apocalipsis, dice, único intercesor entre los cielos y la tierra, Jesucristo hombre. Y fue algo que me marcó para toda la vida porque pues yo no había leído nunca la Biblia ni nunca la había interpretado y pues yo estaba muy joven y cuando comencé a analizar, yo dije, verdaderamente ellos tienen razón porque si es la palabra de Dios, porque tengo que ir quizás de pronto a una imagen. Dicen, no, es que lo que pasa, muchos católicos dicen, no, es que ellos son mediadores de nosotros, Ujú. pero si yo tengo, o sea, por decirlo así, trabajaría como un comisionista en esas imágenes, o sea, se robarían el gozo que yo tendría al presentarme delante del Señor, o sea, se lo robarían ellas, se robarían ese gozo, ese gozo que yo quiero ofrecer al Señor y decirle, me quiero deleitar en ti, o sea, se lo robarían esas imágenes. Y obviamente pues ahí quedaría algo fallido porque pues no habría nada porque son huecas. O sea, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. O sea, estaría siendo algo ilógico. Sería algo ilógico para el razonamiento que hoy en día tenemos como creyentes y como lectores de la palabra. O sea, no tendría razonamiento, sería algo vacío. Pastor, Ese es, Sí. En, ya, Diego, muchísimas gracias. No tendría ningún sentido. Y de hecho vamos a ver qué va en contra de la palabra. Y que de pastor, hecho, Alexis, sí, sí, es que mire, es que el Señor en el primer mandamiento nos está diciendo, sí, que sí, no debemos de tener dioses, ajenos. ¿sí?, delante de Él. Él Sí. es un Dios celoso, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, es que no debemos, no tenemos que orarle porque es que el centro de todo es Él. Claro. Si estamos diciendo que Él es el centro, que Él es la fuente, no tenemos por qué orarle a otros Eh, dioses. claro. ¿Sí? Él lo está diciendo en el primer mandamiento, que no debemos tener dioses delante de Él. Del Es que Él principio. es el centro, entonces no, Ujú. ¿sí? Sí, gracias, Alexis. Pero sí, lo que está diciendo Diego es la realidad que nosotros hemos aprendido de la iglesia donde venimos. Y lo tomamos como si fuese una realidad. Y no es así. Pero muy bien, excelente. Gracias, Alexis. Tengo a Félix y luego a Clara.
Pastor, para acotar ahí lo que los hermanos están diciendo, también tenemos acá los versos bíblicos que dice en 1 Timoteo 2:5 dice, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y después acá tenemos Romanos 8:34 que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Correcto. ¿No? No dice, no, Virgen María, no dice otros santos ni nada, Ya. ¿no? Eso, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Excelente. O sea, nos dice el sí y ahorita vamos a ver inclusive el no. O sea, el sí, que es lo que está diciendo Félix, que es lo más importante. El sí es a quién acudimos y quién nos oye y quién nos responde. Entonces, si tenemos el sí, la afirmativa, y luego vamos a ver la negativa a quién no debemos acudir, que también es bastante explícito en el resto, pero sí tenemos a un Dios que nos escucha. ¿Para que ir a alguien más? Clara. Gracias, pastor. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo con caballeros y pues tengo muchos amigos, ya nos hemos unido en una amistad bonita y tengo muchos amigos creyentes, Ujú. los cuales van a la iglesia católica. Y yo he tratado de persuadirlos, no de convencerlos porque no es mi trabajo, pero sí de persuadirlos un poco con respecto a eso de creer en imágenes y orarle. Y les he preguntado, ¿pero por qué? ¿A razón de qué? Para ver qué es la respuesta de ellos. Y ellos dicen que es porque esos seres que existieron aquí en la tierra están más cerca de que nosotros de Dios porque están allá. Entonces es mucho más fácil que lleguen las oraciones o que lleguen las peticiones. Ya. Entonces yo les cito a ellos, esto por lo menos lo que él acaba de leer, Félix, y ellos dicen, no, 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 pero es que no es así, nosotros ni nos estamos arrodillando, ni nos estamos postrando, ni estamos haciendo nada, es solamente pidiéndole a ellos para que intercedan, porque sí, nosotros pedimos al Señor, Él nos escucha, pero si otros más se unen a aquellas peticiones, pues va a ser más escuchado. O sea, es una cosa toda errónea, pero allí me viene a la mente en esos momentos cuando Jesús dice que hay de aquellos que hagan pecar a sus Eh, pequeños. sí, es una. Ahí me viene todo eso. Entonces, eso me da un poquito de paz, porque la verdad, a mí esto me enfermaba y me desesperaba. Porque yo Sí. decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pero una vez que leí esa parte, cuando Jesús dijo, hay de aquellos que hagan pecar a mis pequeños, pues eso me dio un poquito de paz. Y yo eh, dije, bueno, que sea el Señor quien haga su obra, porque ya de verdad nosotros no podemos, para sí, nosotros es imposible. sí, nosotros no convencemos a Gracias, nadie, pastor. sino la palabra, Clara. Y Sí, señor. haces muy bien apuntarlos a la palabra. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando nosotros vamos a otra persona, es como el video lo dice, si tú eres el hijo del rey, ¿cómo vas a ir por la puerta de atrás? O sea, si Dios es mi padre, imagínate, o sea, vamos a ponerlo ah, con nuestros propios hijos y nuestra propia familia. El día en que mi hijo o mi hija no puedan hablar conmigo, sino que tengan que ir a una tercera persona para que la persona pueda venir conmigo, ahí hay un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema de comunicación. ¿Por qué no estás viniendo a mí si yo soy tu padre? ¿Por qué no puedes hablar conmigo? ¿Qué está pasando? O sea, estoy haciendo algo mal? Hay un problema en nuestra relación. Entonces, cuando yo no puedo ir a mi Padre Celestial directamente, hay un problema serio. Y estoy imponiendo unas barreras entre yo y mi Padre Celestial que ya no están. Ya Cristo dijo, no hay ninguna barrera, vayan a mi Padre, al Padre Celestial, porque ahora ya esta barrera está abierta, ustedes son hijos de Dios, ustedes le pueden decir a nuestro Padre Celestial, Abba, que es decirle papi, sentarnos en las piernas de Dios, agarrarlo, abrazarlo. Gracias a Dios nos ve como ve a su Hijo Jesucristo, en quien Él se complace. Así estamos nosotros ahora revestidos de Cristo como tal. Lo otro que estamos diciendo entonces, fíjense ustedes, la Iglesia Católica tiene santos por doquier. No es mentira que existe un santo que se llama San Expedito, entre otros tantos. Este San Expedito es como San FedEx, porque todo hace las entregas más rápidas que el correo normal. Entonces, San Expedito, él ah, es más rápido que Dios. En otras palabras, si vamos a un tercero, conseguimos más cosas que yendo a Dios directamente. Eso es absurdo. No hay nadie más poderoso que Dios. Dios es quien hace todo. Segundo, no solamente no hay nadie más poderoso que Dios, sino que no hay nadie que nos ame más que Dios.
Entonces, ¿cómo vamos a ir a un tercero pensando en que podemos adquirir una cosa? Ojo, y es posible que nosotros vayamos a un tercero y obtengamos algo que no tuvimos con Dios. Piensen bien en lo que les estoy diciendo. Si yo voy a un tercero y obtengo algo que no obtuve con Dios, ¿de dónde viene lo que estoy recibiendo? Hmm. De ¿Verdad, Alexi? Satanás. No, por supuesto, Alexi, por supuesto. Entonces, no, pero es que este me dio lo que yo quería. ¿A qué precio? ¿Al precio de qué? Al precio de perder tu confianza en Dios y ponerla en eso. Por eso es que esto es peligrosísimo. Cuando nosotros, y la gente lo hace, y lo hace en momentos de que yo voy al brujo este, al santero aquel, y él me acomoda, y él acomoda, y la persona tenía un asma, tenía lo que sea, y se la acomodó, y probablemente se la acomode, no es mentira, pero ¿a costa de qué? Yo voy a mi Padre Celestial, si Él decide que eso es lo mejor, es lo mejor. Si mi Padre decide que es tiempo de ir a casa, es tiempo de ir a casa, donde voy a estar todavía mejor. Por eso es que ahorita vamos a ver. Pero entonces detrás de todo eso están todas estas cosas. Entonces uno tiene, hay un santo para todo, hay santos para animales, hay santos para las causas perdidas, hay santos para aquello. Es completamente azul. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Pídanle todo a mi Padre en mi nombre, es allí. ¿Cómo hacemos? Nosotros no practicamos teología defensiva. Claro, uno quiere mostrarles a la gente que no está bien hacerlo y muchas veces le mostramos los versículos que no. Pero lo que funciona más es mostrarles la parte positiva. O sea, mostrarles las verdades en las cuales, mira, tu padre te escucha directamente, aquí lo dice. Y fíjate, aquí no, aquí te dice que tu padre te ama más que nadie y él está anhelando. Entonces, al final del día, oye, es cierto, yo no tengo, si mi padre me está escuchando, si mi padre que me quiere dar todas las cosas, entonces no necesito más nadie. Entonces, la verdad generalmente se encarga del otro. Y sí, muchísimas veces también, ahorita lo van a ver ustedes aquí abajo, lo tengo que Dios dice no lo hagas, porque también no solamente la parte positiva, sino la negativa, de que no lo hagas porque es peligroso. Entonces, si alguno ha pecado, tenemos un abogado, uno, no varios, no tres, no cuatro, no cinco, nadie. Tenemos un abogado que es a Jesucristo. Y Él es el que solamente nos ha hecho perdonar nuestros pecados y los de todo el mundo. Un abogado, una sola persona. Aquí está la parte negativa. Miren lo que quiero que alguien me ayude a leer esto, porque esto fue lo que pasó cuando el apóstol Pablo, uno de los apóstoles, un hombre que es uno de los hombres que dice, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, muy bien, él quiere que lo imitemos, pero no quiere que lo adoremos. Aquí miren lo que pasó. Con el poder de Dios, él pudo hacer milagros increíbles en esta ciudad y luego, cuando hizo estos milagros, la gente dijo, oye, estos tienen que ser representantes de Dios, Hermes y Zeus. Vamos a hacerles un sacrificio. Vamos a adorarlos y vamos a sacrificarlos. Y miren lo que pasó. Félix, ¿quieres leer para nosotros, por favor? Hermano, Hechos 14, 14 al 15. Sí. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud, gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Gracias, Félix. Así que esto es lo que nos está diciendo Dios. O sea, Él nos está diciendo, epa, yo soy solamente un ser humano. No hay, esto es para Dios. Hay que ir a Dios directamente y no a ningún ser humano, no a ningún santo, no a ningún nada. No hay absolutamente nada. Eso es un error gravísimo de la iglesia como tal. Y aquí vamos a ver, inclusive, bueno, ok, es que eso eran hombres, que estaban vivos. ¿Qué hay si es un ángel? No, este es el apóstol Juan en una visión en Apocalipsis. Necesito un lector aquí también. Adelante, Clara. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tus hermanos, los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Ay, amén. Qué bello. Bueno, a mí este versículo me parece muy importante porque aquí no hay forma de salirse de ningún lado. O sea, adora solo a Dios. Y fíjense que
se dan cuenta de la advertencia. Ese no, cuidado. O sea, cuidado, 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 cuidadito, momentico, párate de ahí. El apóstol Juan, este evidentemente era un ángel de gran rango que estaba en el cielo y le estaba mostrando las cosas. Entonces, evidentemente debió haber sido algo extraordinario para Juan, que Juan dijo, esto tiene que ser, o sea, esto es increíble, yo voy a adorarlo. Y en medio de eso, el ángel le dice, ey, 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 párate, levántate, en absoluto. Yo soy un sirviente de Dios, como todos ustedes también. Así que la oración solamente es para Dios, que es Dios, nuestro Cordero, nuestro Espíritu Santo. Más nada, de ahí no salimos. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado, estaríamos pecando, como lo dijo Alexis, nuevamente, primer mandamiento, no poner un Dios que no sea Él. Entonces, cuando nosotros vamos a otra cosa, cualquier otra cosa, estamos poniendo a Dios en un segundo lugar, estamos confiando más en esa cosa. Y Dios tolera muchísimas cosas nuestras. Lo único que Él no va a tolerar es un segundo lugar en el corazón. Si nosotros, y lamentablemente es el poder que tenemos nosotros. Tenemos ese poder de nosotros de alejarnos de Él. Y es terrible. Entonces, ¿debemos orar? No. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso oramos en el nombre de Jesús con fe y en nuestro Salvador. Y lo otro, ustedes mostraron, porque venimos de ese mismo barco, donde a veces el argumento es que si yo le oro a este o a aquel santo, ah, obtenemos cosas más rápidas. No, Dios es el Todopoderoso, es el que sabe el tiempo, el que sabe las cosas. Cuando yo voy a otra cosa, realmente no voy a obtener nada que venga de Dios que sea más rápido, sino que puedo obtener cosas que no vienen de Dios y yo no las quiero. No quiero nada que no venga de ti, Padre Celestial. Absolutamente nada. No quiero nada. Riquezas, salud, que no venga de ti, no la quiero. Quiero lo que tú me quieras dar, Padre Celestial, solamente lo que tú me quieras dar. Y ayúdame a entenderlo y ayúdame a asumirlo y a glorificarte con lo que me estás dando, y sea lo que sea. El resto, no quiero nada que no venga de ti porque el costo es grandísimo. Entonces, a mí de los santos el que más me gusta es el sancocho. Sancocho es buenísimo. Ese me fascina, con carne es el único santo que yo todavía frecuento, es el sancocho. Bueno, describir la importancia de orar en hágase voluntad. Aquí vamos a ver cómo nuevamente ahora vamos, ya que sabemos que vamos solamente a Dios y única y exclusivamente a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver qué es lo que pedimos y cómo siempre terminamos, o sea, haciéndolo realmente con hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo oramos? Lectores, primera de Juan y luego Mateo. Quiero un lector. Dale. ¿Quién quiere leerlo? Tenemos dos versículos ahí en la pantalla. Adelante, Clara. Clara, tienes el micrófono apagado, tienes que prenderlo. Gracias, ahora sí. ¿Cómo oramos? Perdón. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Entonces la Y primera parte es pues, según su voluntad. Mateo 6, adelante, Clara. Mateo 6, del 9 al 10. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Bien. Eh, Entonces, amén. Dios nos está diciendo, aquí es importantísimo, nos dice que oremos según su voluntad y para conocer su voluntad debemos conocer su palabra. Entonces, yo conozco su palabra y por lo tanto puedo pedir acorde a su voluntad. Este, ah, y Dios nos da inclusive oraciones que muestran exactamente cuál es su voluntad mientras nosotros oramos. Oramos ¿cuál es su voluntad? Que oremos a nuestro Padre Celestial. Y no lo hizo Jesús, no dice, oran, cuando Jesús le dijo a la gente no que orara, no les pidió que orara en el nombre de ningún profeta ni nada por el estilo, sino no directamente a nuestro Padre Celestial. Y nos dijo que debemos pedir directamente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que agradan a Dios? Si nosotros pedimos algo acorde a la voluntad, Él nos escucha. Es por esto que sabemos que hay muchas personas que van ahí a otras cosas, otros santos, porque no pueden pedirle lo que le pueden pedir a Dios
porque no va acorde a la voluntad. Hay un santo de los sicarios, de los asesinos, hay santos, hay como la Santa Muerte y otra serie de cosas en México y otros sitios, donde la gente le pide cosas a ellos que no les pueden pedir a Dios. Hay oración para los que van a robar, oración para los que van a asesinar, oración, y las hay, existen. Entonces ellos se encomiendan a esas para que los proteja y no los agarre la policía, no los maten, cosas por el estilo. Al final terminan muertos igual, ¿no? Pero estas son las oraciones que ellos saben que no pueden ir a Dios. ¿Por qué? Porque no son acordes a la voluntad de Dios. Este, y bueno, a Dios le pedimos siempre cosas acordes a su voluntad. No le podemos pedir a Dios, por ejemplo, Señor, yo quiero, me gustaría tener al esposo de la amiga mía, algo por el estilo. O sea, Dios te dice, bueno, eso no es acorde a mi voluntad. Tienes que pedir, conocer mi voluntad para que puedas pedir las cosas. Claro, Pastor, hay gente que pide ganarse la lotería. Ya tú sabes. Ay, Dios mío. mira, mira, Clara, yo no necesariamente pondría eso mal, pero yo siempre diría, acorde a tu voluntad y Dios revisa el corazón. ¿Para qué quieres ser millonario? O sea, eso tienes que responderlo. Y si es acorde a tu voluntad, o sea, Sí, pastor, bueno, pero bueno, pues, yo sé que yo soy yo y los demás son los demás, pero o sea, cuando uno va acorde a la palabra, cuando uno conoce la palabra y te das cuenta y has sentido verdaderamente que lo único que necesitamos es Él. Entonces le pedimos eso. Yo le pido, Señor, quítame lo que tú quieras, claro, aquí me tienes, no me des riquezas. Pues yo le digo claro. así, no es que no me las des, porque Mire, yo sé que las riquezas me van a alejar de Él. Y eso es una verdad que no sí, podemos ocultar. Las riquezas no. Entonces, si eso me va a distanciar de ti, mira, no me lo des. sí, Dame lo que yo necesito. ¿Y qué es lo que yo necesito? A ti, Señor, ya. correcto. Yo no pido más que eso. Sí, no me des riqueza ni pobreza para que no te pueda ninguna de las dos. Sí, es perfecto, es cierto. Lo que quiero decirte, y nuevamente, ahí es donde voy, ¿qué es lo que hay en el corazón? ¿Por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? O sea, si estás pidiendo lo que estás pidiendo porque no confías en el Padre nuestro, en el pan nuestro de cada día, si no confías en la providencia de Dios, realmente es una petición que está en vana. Habrá alguna circunstancia extraordinaria donde tú dices, bueno, esto lo quiero no para mí. Y de Dios sabrás cómo lo hace, este, para, qué sé yo. Pero el punto está en que Dios va a escudriñar nuestro corazón y saber qué es lo que estamos pidiendo. Y si lo que estamos pidiendo al final del día nos va a alejar de Él, le pedimos a Dios que no. Nuevamente, eso es muy bueno. No quiero ni riqueza ni pobreza, sino que, bueno, si me sigas dando y tener confianza de ti. Ahora, el dinero no necesariamente, Clara, nos tiene, porque es una tentación grandísima porque el amor al dinero es raíz de todo mal. Pero Dios le concedió, por ejemplo, mírate a Salomón y a Abraham y otros más, les dio bastante riqueza con las cuales ellos pudieron llevar a cabo mejor sus ministerios también. Pero no es por, no los, sí, fíjate que ni siquiera ellos lo estaban pidiendo, ya lo tenían, Dios los bendijo de esa forma. Entonces Dios escudriña el corazón y cuando se los da a la persona, eso sí tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado porque a veces terminamos amando más lo dado que al dador. Al Diego, ¿Me escuchan? sí, Sí. sí te escuchamos. Eh, bueno, les voy a contar algo que pues me ha sucedido a mí, bueno, en los últimos tiempos, desde hace más o menos por ahí unos 5 meses hacia acá. eh, yo he estado pidiendo por un territorio más grande en el cual yo estoy. Pues bueno, es sacado por el ministerio, más que todo yo lo pienso por ese lado. Pues hay un lugar grandísimo al frente de mi casa y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ese territorio, pues para colocar lo que hemos hecho acá en esta casa, colocarlo ahí en ese lugar. Ese lugar sería perfecto para nosotros, pues para poder ejercer la obra que tú nos has encomendado. Ujú. Pues yo la verdad, pues no, bueno, no sé si estoy siendo codicioso hacia pedir esas cosas. Pues yo le digo al Señor, dame el dinero, o sea, dame el dinero para poderlo tener, pero yo no es cuestión de que de pronto si lo estoy haciendo mal, no sé, o sea, si estoy pidiendo algo mal, Em, em, creería yo que pues,
No necesariamente, Diego. O sea, todos tenemos, o No sea, sé. todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Tú y yo la tenemos también, todos lo tenemos. O sea, pero al mismo tiempo, no, o sea, siempre por eso le pedimos acorde a su voluntad. Tu deseo de, de hacer algo que glorifica a Dios, por lo cual se necesita dinero, no es malo, es un buen deseo. O sea, y nosotros lo hacemos, le pedimos a Dios que bendiga, por ejemplo, nuestros esfuerzos cuando queremos recaudar fondos para poder hacerle una nueva iglesia o engrandar la que tenemos o un programa. Le pedimos a Dios que nos bendiga eso y está bien. Y pedimos que Dios nos dé los recursos. O sea, eso no tiene nada de malo y es el tipo de cosas que traemos a Dios. Pero siempre acorde a tu voluntad, Señor, tal cual. No tiene nada de malo. Lo que sí a veces es que pasa es que, y ahí, eso no necesariamente anula nuestra oración, pero ciertamente a veces hay una, como seres humanos que somos, hay, hay un poco de naturaleza pecaminosa a veces envuelta en lo que queremos pedir. Ah, por ejemplo, no hay ningún pastor, incluyéndome a mí, que no quiera llegar a una iglesia y tenga el deseo de que la iglesia crezca. Y por supuesto, eso es un buen deseo. Eso es lo que debería creer todo pastor. Pero al mismo tiempo hay dos personas en ese mismo deseo. Está el hombre nuevo que está pidiendo lo correcto, acorde a la voluntad de Dios, Señor. Yo quiero que tu iglesia crezca para que otras personas te conozcan. Quiero que nuevamente tu palabra sea escuchada por muchos. Perfecto, bello. Dios bendice eso y acorde a la voluntad. Pero dentro de mí está mi naturaleza pecaminosa, la del el yo, que dice, yo quiero hacer crecer esta iglesia porque yo soy mejor pastor que el anterior. Un poco de ego, ¿no? Entonces, esa parte no va acorde a la voluntad de Dios. Sin embargo, es una realidad que tenemos, pero Dios escucha a nuestra nueva naturaleza y si es necesario que Él no lo haga para humillar a la naturaleza pecaminosa, lo hace también, pero entonces siempre lo hace acorde a su voluntad, pero lo que estamos pidiendo está bien. Lo que estás pidiendo está bien. Pídele a Dios que te ayude y que, a crecer tu ministerio. Él sabe cómo hacerlo, él sabe qué es lo que es conveniente. A lo mejor si él se da cuenta de que no es tan conveniente crecer por alguna circunstancia, porque muchas veces cuando las iglesias, si no crecen en el momento apropiado, se pueden ir por el camino equivocado, en fin, él sabe. Pero siempre le pedimos, Señor, acorda tu voluntad y eso es una buena oración. Entonces, ¿por qué es importante pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Es importante, ¿por qué? Porque es importante. Ayúdame aquí. ¿Por qué está? Adelante, Diego. Creo que tienes la mano levantada todavía. No sé si es de la anterior. No, es del anterior. Ok, Pero muy bien. Entonces, bueno, es muy simple, ¿no? Queremos pedir acorde a tu voluntad porque Dios sabe lo que nos conviene. ¿Ok? Él sabe muchísimo más que nosotros. Yo no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga su voluntad porque su voluntad es mucho mejor que la mía. O sea, yo no quiero nada para mí que no venga de él, así que se lo pongo en sus manos. Adelante, Arquímedes, prevenida Clara. Amén, hermano. Aquí en Santiago, capítulo 14, en el versículo 3, dice, pedid y no recibís, porque pedís mal. Claro, Posible, hermano, que estemos pidiendo mal. Me imagino que es pedir fuera de la voluntad del Señor, ¿verdad? O pedir riqueza como los hermanos habían estado diciendo. Y bueno, y yo le pregunto también eso, porque yo ahí no entiendo muy bien, porque acostumbramos a pedirle al Señor riquezas, tendemos a pedirle al Señor cosas para vivir mejor, cosas para comida, y bueno, y esas cosas. Y yo quisiera saber, pues, si es aceptable pedir al Señor eso, hermano, o algo más. Pero yo sé que Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal. sí. ¿Y qué es ese mal, hermano, que dice allí Santiago? Amén. Sí, Arquímedes, cuando pides algo que vaya completamente en contra de la voluntad de Dios, o sea, por ejemplo, cuando tú quieres que alguien, que asesinen a alguien, ah, Ah, eso no lo puedes, está fuera. eso está fuera, no, eso no lo debes pedir. Cuando Amén. cuando quieres, cuando
cuando te quieres enriquecer para hacer de la riqueza tu Dios, y eso es una de las más grandes. Normalmente cuando una persona está pidiendo enriquecerse, no está pidiendo, fíjate que es muy diferente. Por ejemplo, cuando lo que está pidiendo Diego. Él tiene un proyecto, o sea, tiene un proyecto y dice, wow, Señor, lo que yo haría, o sea, lo que podríamos hacer aquí, y esto cuesta como unos 10 millones de dólares, que, que sí, 10 millones de dólares se van en nada cuando quieres un proyecto muy grande. Es una riqueza, sí, bastante, pero no es para mí, no es para hacerme millonario yo. Quiero esto para esto y tú le puedes pedir a Dios que te bendiga de esa forma. O sea, nuevamente Dios escudriña el corazón de la persona, de qué es lo que está pidiendo, pero cuando el deseo es el de enriquecerse, como Dios dice que aquellos que quieren enriquecerse se meten en grandes problemas porque sacrifican muchas cosas y ponen, evidentemente, si su deseo final es enriquecerse, realmente su objetivo es la riqueza. Y no sabemos, o sea, no valoramos la riqueza que tenemos con Dios como tal. Entonces, todas esas cosas que estamos pidiendo que son males, cuando queremos ah, inclusive, o sea, nuevamente Dios ve el corazón. Cuando yo puedo anhelar hacer una posición mejor que la que tengo, porque puedo ayudar más, porque puedo servir mejor a Dios. Pero si mi voluntad es la envidia, si mi voluntad, lo que me está motivando es la envidia de que yo quiero el cargo de otra persona, etcétera, eso no va acorde a la voluntad de Dios. Entonces, Dios escudriña nuestros corazones para saber qué es lo que va en función de su voluntad y no. Nosotros le podemos decir a Dios que nos bendiga, Señor, estamos comenzando este negocio, por favor, bendícenos, que todo lo que te sea te dé gloria. Y Dios lo puede hacer, pero nuevamente le pedimos a Dios que nos mantenga firme y que siempre, siempre, cuando digo acorde a tu voluntad, le estoy pidiendo, pero Padre, que no me traiga, que no me aleje de ti, que no me traiga problemas. Y lo podemos hacer de forma directa. Ah, Clara. Bueno, pastor, de pronto esto responde un poquito a la pregunta que él casualmente acaba de hacer. Yo creo que nosotros debemos pedirle a él acorde a la voluntad que él tiene para cada uno de nosotros, al propósito que él tiene para cada uno de nosotros, porque por ejemplo yo quería ser cantante, yo quería cantar para Dios. Pero yo voy y canto en la iglesia de nosotros y salen corriendo todo el mundo porque yo no canto nada. Pero yo quiero cantar, pero es que no, niña, a ti yo no te puse a cantar, a ti yo te puse fue a que lleves mi palabra. Por eso estoy aquí, por eso es que estoy estudiando y preparándome para Claro. esto. Eh, Porque entonces también me gusta, pero yo dije, pero es que yo también quería cantar. Y él me dijo, pero es que yo no te voy a poner a sí, cantar porque tú cantas muy feo. Entonces, yo creo que, yo creo que tenemos que tomar en cuenta y de esto se trata lo que él dice, lo que dice la palabra, que es lo que él quiere para nosotros. Pedir mal es pedir algo que no está dispuesto para ti. ya. No creo que sea la forma como lo pedimos, sino pedir lo que Aló, no fue hecho para ti. Así muchos. de esa manera lo veo yo. Entonces, yo creo que Que está siempre debemos enfrente. pedir acorde a la voluntad de Él, acorde a lo que Él preparó para cada uno de nosotros, porque es maravilloso, lo que sea. Por lo menos en mi caso, mira, no vas a cantar, Clara, que era lo que yo quería, pero bueno, está bien. Y también quería escribir, pero bueno, como que tampoco escribo bonito. Entonces, bueno, nada, yo me dejo guiar por el Señor y bueno, llévame, Bien, llévame por el camino que tú piensas, que tú consideras y ya. ya. Porque si lo que estamos pidiendo nos va a alejar de Él, pues entonces no tiene sentido. Sí, Ese es mi aporte, pastor. gracias, Clara. Mira, y dices muy bien cuando estás pidiendo algo que no es para ti. O sea, cuando algo que no es para ti es cuando tú estás pidiendo por quitarle el esposo a otra persona, por ejemplo, eso no es para ti, eso no Dios no te lo da. Pero en algunas otras cosas que tú mencionaste, no es necesariamente la mejor comparación. Y quiero hablarte de un poco de una de mis feligreses favoritas en la iglesia de Milwaukee que teníamos. Ella se llama Atenas, una niña espectacular. Atenas tiene parálisis cerebral. Ella está en una silla de ruedas. Ella tiene un impedimento serio de hablar. Ella habla y se comunica, pero es serio, 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 por su parálisis cerebral que nació desde el nacimiento. Eh, Le encanta cantar, le encanta, le fascina cantar en la iglesia. Y esa niña pega gritos.
Entonces ella cuando está cantando de repente se dice Dios y pega un grito terrible. Yo no creo que Dios esté más complacido con una voz que con la de esa muchacha, porque ella le está cantando a Dios con su corazón. Este, Ay, pastor, pero eso es diferente. Eso es una cosa muy hermosa, eso que usted está diciendo, porque yo estoy sana. Y a mí pero no, Clara, mi propósito a lo mejor es otro, y yo queriendo, lo que quise es dar el ejemplo de que nos queremos a veces meter por donde no correcto. nos llamó. Pero mi punto es Entonces, que ay, pero eso es una belleza. pero no te cohibas en la parte, o sea, si no estás, si está bien, no estás parada ya enfrente con la banda, pero estás aquí en tu silla y cántale con todo el corazón a Dios. De hecho, tú sabes lo que dice Dios. Él Eso ya es quiere otra cosa. que hagamos, Yo bueno, canto en mi casa, yo solita, y se me van los gallos y no importa, pero lo- él sabe que yo le estoy cantando con mira, mucho amor. sí, Pero para pararme allá en el lugar donde está Jessica, yo no sí, puedo hacer bueno, eso. está bien, pero él dice que hagamos un ruido agradable ante los ojos del Señor. Entonces, ese ruido agradable es sencillamente una petición que venga del corazón. Y así, y él no, él le encanta más un ruido agradable que otra cosa. Él, todo al final del día lo que quiere es quiere venir del corazón como tal. Pero sí, ciertamente, mira, entonces fíjate tú, porque es importante nosotros pedirle. Primero, hay momentos en que sí sabemos cuál es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere perdonar nuestro pecado. Cuando ustedes le están pidiendo a Dios, Señor, perdona mi pecado, rum, listo. No hay duda, no estaré pidiendo lo correcto, no. Sí, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere un corazón contrito y humilde, es un corazón que el Señor nunca rechaza. Por eso es que ah, en las tipos de oraciones tenemos oraciones de petición, oraciones de alabanza y tenemos oraciones de penitenciales o las de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios con un corazón arrepentido, Dios nos perdone, le pedimos que nos perdone. Él hace. De hecho, el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese perdona es imperativo. Le estamos diciendo a Dios, Señor, cumple con lo que nos ofreciste. No de una forma impositiva, sino con la confianza de que, Señor, tú me prometiste esto y sé que me lo vas a dar. Perdona ahora mi pecado. Cuando yo traigo mi pecado a ti, tú me limpias y yo sé que lo vas a hacer. Tengo esa confianza, que es un imperativo como tal. Conocemos la voluntad de Dios en muchos casos, pero en otros casos no lo sé. Yo le traigo a Dios todas mis angustias y todas las cosas. Cuando le pido por la salud de alguien, yo se la pongo ante mi Dios. Pero él puede que tenga un plan, puede que tenga el plan de llamar a esa persona a la casa y está bien, va a estar mucho mejor. O tengo un plan, o sea, tenga su plan, no sé cuál es el plan de Dios. En este caso siempre le pido lo que él quiere escucharme, yo le pido total sanación. Y pronto, todo acorde a tu santísima voluntad. Diego. Ujú. Eh, Pastor, pues yo no sé si, pues, bueno, a la petición anterior que yo le había puesto al Señor, y yo pues estaba hablando con el Señor, porque pues, bueno, yo al principio, cuando empezamos el ministerio, yo no tenía mucho entendimiento de la palabra. O sea, sí la había leído, estaba apasionado por leer, leía constantemente, pero mi entendimiento al predicar no había sido abierto. Hubo un momento en el cual, más o menos hace como 2 años, yo estuve hablando con él y le dije, abre mi entendimiento. Eso, me parece que yo leí esa parte en Lucas, me parece que está en los últimos capítulos, que dice, y se le apareció a sus discípulos y reprendiéndoles y les abrió el entendimiento soplando sobre ellos. Me parece que dice así, Ujú, yo le dije al Señor, yo quiero que tú me abras el entendimiento, así como lo hiciste con tus apóstoles cuando se le apareció. Y un día estaba leyendo lo de Salomón, cuando Salomón le dijo, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, y él le dijo, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y yo le pedí entendimiento y sabiduría al Señor, y hoy en día veo la palabra de Dios, no como la veía antes, o sea, ya la veo totalmente diferente y la interpreto de una manera totalmente diferente. Y eso lo estoy diciendo, eso me sucedió hace 2 años, y más o menos como hace año y medio, el Señor me dio la respuesta. Hoy en día
o sea, yo no sé, lo puedo decir por experiencia propia, de que sí el Señor da de acuerdo a su voluntad, porque yo hoy en día doy unas buenas conferencias, o sea, a mí me han llamado de otros lugares y yo he ido y he dado, y he dado buenas conferencias. No son, son sencillas, pero llegan al corazón de las personas. Pues yo no sé, eso sí, yo lo he experimentado en mi vida y siento que sí, el Señor responde a las peticiones de cuáles van conforme al corazón de Él. Y si nosotros vamos conforme al corazón de Él, o sea, no pidiendo codiciosamente, o sea, ya uno recibe esa respuesta. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Sí, se trata de eso, de pedir acorde a la voluntad de Dios. E inclusive, nuevamente, tú no estás pidiendo ah, que quieres esto, que quieres para ser mejor que los otros pastores. Y ya no es por ego, pues, el punto. No es el ego, sino que quieres servir a Dios. Dios escucha eso. Si lo estamos pidiendo por ego es diferente. Pero en este caso no, pues. Así que Dios quiere que nosotros le pongamos esas cosas y Él nos bendice. Y esa es parte de la voluntad de Dios, porque Él sí quiere que nosotros crezcamos en su palabra. Entonces, esa es otra de las cosas que le podemos pedir, Señor, refuerza mi fe, incrementa mi entendimiento. Lo pedimos cada vez que vamos a orar, cuando entramos en una clase aquí, siempre le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos guíe. Esa es su voluntad. Entonces sabemos que Dios nos lo bendice de esa forma y confiamos en su promesa, que su palabra no retorna vacía y por lo tanto está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Clara, Pero, perdón, sigue pastor, Diego. antes de todo, pero, o sea, y algo que yo me he dado cuenta ante esta situación, de que cuando se le abre un poco más el entendimiento a uno, uno siente de que, o sea, se siente más atacado por las áreas emocionales. No sé qué es lo que sucede. Es un entorno raro, pero se siente como si uno estuviese siendo como atacado en el área espiritual. Sí, Eso sí me ha sucedido bastante. claro. Bueno, eso era lo que quería hablar, pastor. Sí, tranquilo, no estás solo, Diego, y ciertamente somos target, o sea, todos los que estamos aquí, que el diablo, tenemos tres enemigos, tenemos el diablo, con todos sus ángeles, con todos sus demonios, tenemos el mundo, con la influencia del mundo, y tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, son tres cosas que están allí y a veces trabajan todos en conjunto para desviarnos, pero Dios está allí también, no estamos solos. La pelea nuestra no es carnal, sino contra potestades, y Dios se encarga de eso. Y ciertamente tienes que esperar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios tiene un plan para ti y si el enemigo te saca del plan, intenta hacerlo, entonces te afecta a ti y a muchas otras personas. Entonces, por supuesto, eres un target importante, pero no, nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios y en la mano de Dios estamos más que bien protegidos y tenemos tenemos la armadura de Dios también para protegernos. No es no te estoy diciendo esto que no debemos cuidarnos. Sí, nos debemos cuidar, pero tenemos que tener paz y confianza en Dios que nos protege en todo esto. Pero es de esperarse lo que ocurre. Claro, Pastor, que yo tengo un ejemplo, el cual en el momento no fue maravilloso, pero creo que es un ejemplo que Dios nos deja en su palabra, que fue cuando Jesús le oró y le rogó que si no era necesario que él pasara, que él bebiera esa copa, que no lo hiciera pasar por eso, porque él sabía lo que venía, y aún así el padre, siendo él su hijo, habiendo vivido una vida perfecta, y aún así le dijo, no, tienes que hacerlo, porque esa fue mi voluntad y ese fue el propósito de tu ir a la tierra. claro. Entonces, si se lo dijo a él, si lo hizo con él, pues más con nosotros. Y, Entonces yo creo que ese es un ejemplo maravilloso que tenemos nosotros y nosotros debemos apegarnos a claro. eso, a lo que Dios decida, porque definitivamente, que fue lo que usted dijo al principio, es lo mejor para Sí. nosotros. Todo lo Eh, que decida Dios para eh, nosotros es lo mejor. y ese es un excelente ejemplo, claro, porque fíjate que él no le está diciendo que no, o sea, si es posible. Señor, sé lo que viene. Si es posible que esto ocurra, sea así, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero si es posible, no le dijo que no quería
hacerlo, sino que bueno, y vimos que no Pero era, sí es posible, sí, sí es Señor. posible, pero no Si era es tu posible. voluntad, no me hagas pasar por esta copa. Ay, qué pecado, Sí, pobrecito. y no era posible. Pero aún así le dijo, no. O sea, y Eh, era su hijo sí. amado. Clara, aquí nuevamente lo que tú estás expresando es importante. O sea, nuevamente nuestro Señor y Salvador, wow, la carga que Él llevó en la cruz es súper importante y realmente nos da, y cuando hablamos de esto, meditamos en lo que eso ocurrió. Pero Cristo no es una víctima, Cristo es nuestro héroe. ¿Entienden? Una víctima es diferente. Una víctima es una persona que está parada en la auto, o sea, este es el ejemplo que yo siempre uso. Una persona que está parada en la parada de autobús, son las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, que se va a ir a trabajar temprano porque tiene que proveer para sus hijos. A esa hora viene un tipo borracho, drogado, borracho, a toda velocidad, y si la persona está en la parada de autobús, ni siquiera lo ve y él te lo lleva por el medio y lo mató. ¡Boom! Ya no pudo hacer nada. Esa persona es una víctima. Cristo no es una víctima. Cristo vino a eso. Nadie me quita mi vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Yo vengo y yo me humillo. O sea, yo hasta decido cuándo voy a morir. Yo puedo llamar 20 legiones de ángeles, todo. O sea, nuestro Dios es nuestro héroe. Cuando Él va a cuando Él va a la cruz, no va porque no tuvo otra opción, sino que Él va porque Él quiso hacerlo. Y por eso le decimos al Señor, gracias, Padre. Gracias porque Sí, tú eres nuestro héroe. pastor, sí, yo sé que eso es así, pero yo cada vez que veo una escena de esas, o cada vez que me lo imagino, uno no lo concibe y uno, yo lloro mucho cada vez que veo una escena de esas o cada vez que me imagino todo lo que él sufrió, porque aunque él vino y aunque él se entregó por voluntad propia, el sufrimiento fue demasiado y nosotros no somos merecedores de eso, entonces quizás eso es lo que hace que Claro, eso me lastime tanto, el saber que yo no me lo merezco, que claro. ninguno de nosotros no lo merecemos y que aunque sabemos que podemos actuar mejor, aún así no lo hacemos, entonces eso me lastima aún más. Entonces, por eso siempre pongo ese ejemplo Sí. de él, Le de decimos a Dios todo lo... gracias. Le decimos a Dios gracias por lo que hizo. Gracias, Padre. O sea, gracias que Señor Jesús, bueno, por cargar la cruz que yo nunca pude cargar y bueno, y ayúdame a, a darte gracias no solamente con mis palabras, mi corazón, sino también con toda mi vida, que es como oración fragante para ti también. Y eso es una lucha, pero mira, no vamos a esperar. Está bien, está bien, Dios conoce tu corazón. Esfuérzate porque tenemos que esforzarnos, queremos esforzarnos en ser unas mejores personas, en ser imitadores del apóstol Pablo, como él es imitador de Cristo. Queremos ser Cristos cada vez en nuestro crecimiento, pero vamos a fallar. Cuando fallemos, no nos desesperamos, porque la función de Cristo principalmente es ser nuestro Cristo, que es nuestro ser perfecto y nuestro perdonador, ¿no? El redentor que nos perdona. Diego, Eh, adelante. Pastor, pues yo me coloco en los zapatos de Clara porque acá tenemos un programa que se llama Domingos de Película, que se la colocamos pues a los niños del barrio, pues los niños del barrio vienen a mirar las películas acá cristianas. Ujú. Constantemente estamos colocando películas así animadas de niños y pues muestra la crucifixión del Señor Jesucristo. Y pues yo digo, hay veces esa misma palabra que dijo Clara, o sea, no, pobrecito, la verdad sufrió bastante, pero yo me pongo a analizar lo que usted dijo ahorita y es verdad, o sea, él lo hizo porque él lo quiso hacer, o sea, no fue porque fuera una víctima de los doctores de la ley de ese entonces, él lo hizo fue por Correcto. amor, porque Juan nos lo recalca así, Juan 15:13. Si no estoy mal, está en Juan 15:13, dice, nadie tiene a mayor amor que ese que uno ponga su vida por sus amigos. Ujú. Y eso, él lo hizo, fue por amor. O sea, el amor fue el que gobernó al Señor Jesús a para que hiciera lo que hizo, o sea, entregarse a sí mismo
para salvarnos a nosotros. Pues, un montón de pecadores, un montón de personas que cometíamos muchos errores, porque pues en nuestro razonamiento humano nosotros, yo no sería capaz de dar la vida por un amigo, jamás. Pero imagínense, o sea, Cristo sí lo hizo por nosotros. Ah, Y lo mismo pues el Padre reflejó su amor a través de Cristo en Juan 3:16, que dice, y pues, ¿cómo es que dice Juan 3:16? Me parece que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo empezó, fue por amor. Desde un inicio correcto. fue por amor. Sí, O sea, pero sí me coloco en los zapatos de Clara sí. al decir, uy, no, Dios mío, o sea, sufrió bastante, o sea, tantas dolencias, o sea, nuestro razonamiento, o sea, uno se imagina en ese campo, o sea, uno no lo soportaría, pero Nadie. él lo hizo por amor. Sí, nadie. Y nuevamente, yo no quiero, no, lo que, y déjame aclarar un momentico que lo que yo no quiero decir es que no debemos sentir dolor. Uf, yo también, igual que Clara, igual que tú, yo, para mí los Viernes Santos son muy pesados. Y está bien que sean pesados. Y también que sean pesados. Yo como pastor, predicador, cuando hago los servicios del Viernes Santo, o sea, o sea, me, me, me mueven, pues, porque tienen que moverme. O sea, el sufrimiento de Cristo es, ciertamente es por mí, es para mí. Pero mi punto es que nuevamente veamos la grandeza de Cristo en saber que Él pudo haberlo evitado. Y dijo, no, yo no lo voy a evitar porque o soy yo o son ellos. Mejor soy yo. O sea, o yo cargo con esta cruz o la tienen que cargar a ellos y yo no lo voy a permitir. ¡Wow! Pastor, ¡Wow! disculpe, la frase hombre de dolores. Sí, Mira, esa frase a mí me mata. ya. Me mata porque solamente escuchar la frase hombre de dolores Ujú. Eh, para mí es Mira, horrible. y por eso cuando vemos la película de Mel Gibson en La Pasión de Cristo, que fue bastante bien hecha en cuanto a la investigación que él utilizó de los látigos y todo lo demás, y cómo Cristo realmente, o sea, algunos dicen, no, que exagerado, fue muy salvaje, ¿no? Realmente cuando Cristo le dieron, cuando lo torturaron, él salió medio muerto de allí, salió prácticamente medio muerto. Y eso fue sumamente doloroso, lo vemos, la sangre, todo eso es impactante. Sin embargo, y eso fue dolorosísimo, pero la peor parte vino después, cuando él estaba gritando en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Allí estaba la peor parte. Cuando la unión perfecta entre, eso no lo podemos entender porque va más allá de nuestro entendimiento, pero él lo estaba diciendo en serio. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador y le dio la espalda. ¿Para qué? Para no darnos a nosotros. Y por eso lo dijo voz en cuello, o sea, bien gritado, para que escucháramos que en Cristo estaba castigando el pecado nuestro tal cual como tenía que haberlo castigado y por lo tanto podemos tener la confianza de que nuestros pecados han sido completamente pagados en la cruz. Así que estamos en esa paz. Entonces, si sentimos eso, nuestro corazón debe moverse todo el tiempo, pero igual Cristo es nuestro héroe, es nuestro héroe. Él es, gracias Señor por estar dispuesto a sufrir todo eso en nuestro lugar, por estar dispuesto a ser tratado por nosotros como pecadores. Am, Diego, veía tu mano levantada, pero creo que y- y ya no. Sí, sí, no, quería solamente aportar la parte cuando él dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, nos reflejó bastante lo que nosotros éramos en ese entonces, Sí, cómo era la humanidad en ese entonces, o sea, una manada de personas transgresoras contra, contra lo bueno, o sea, perdónalos porque no saben lo que hacen, y más sin embargo él lo hizo por amor, eso era lo que quería correcto. Sí. aportar también. Entonces, bueno, nosotros ¿qué hacemos? Pedimos a Dios con confianza porque uno, Dios nos oye, o sea, Dios quiere que nos pidan, vengan a mí, acudan a mí, los días de angustia, o sea, todos los versículos nos hablan de eso. Dos, Dios siempre obra para el bien de los que aman, Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas, todas, trabajan en función de los que Dios ama.
Entonces, todas las cosas significan las cosas buenas y las cosas malas. Aun cuando Dios nos da algo que sea difícil, eso, si Dios nos lo está permitiendo que ocurra, es para la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijo, ya vas a ver lo que, van a ver lo que va a sufrir en el nombre mío. No era un castigo, sino que sencillamente eso era para glorificar a Dios y también a Pablo. Entonces, realmente, aun cuando sea algo fuerte, también entendemos que Dios habla en función de los, obra en función de los que lo aman. Y Dios nos cuida, Mateo 6:25, Él sabe lo que nos está cuidando. Inclusive cuando nos cuida, si algo resulta en nuestra muerte, ya sabemos que realmente no es muerte. Sabemos que la muerte no existe para nosotros verdaderamente porque Dios ha derrotado a la muerte en victoria, sino que es nuestro momento en llegar a casa. Entonces tenemos la forma de hacerlo. Ah, aquí vamos a ver por qué entonces, que tiene mucho que ver con esta parte. Cuando yo no digo hágase tu voluntad, quiero que se haga mi voluntad y no la tuya. Entonces muchas personas creen que el ayuno y la vigilia, y fíjense que no, ojo, no estamos diciendo que nada de esto sea bueno o que no se tengan beneficios, pero nuevamente, ¿por qué hacemos las cosas? Que con ayuno y vigilia vamos a persuadir a Dios a que conteste nuestras oraciones más rápido y de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, importante para que cuando hablamos la discusión entendamos que no estamos hablando en contra de la vigilia, de los ayunos, nada de eso. O sea, hay beneficios en cada uno de ellos, pero siempre que lo hagamos por la razón correcta y no pensando en que vamos a torcerle el brazo a Dios para que Él nos responda como nosotros creemos. Entonces, por qué es esta una creencia peligrosa e incorrecta? Y vamos a ver, Diego, ¿por qué esto es incorrecto? Eh, Pastor, pues desde mi punto de vista lo veo así de esta manera. Yo pues anteriormente oraba, bueno, Señor, no me voy de aquí hasta que no reciba la respuesta. Ya, Yo, cuando yo comencé a entender verdaderamente esa palabra, la cual dijo el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, yo comencé a analizar de que yo cada vez que decía eso, salía más frustrado del lugar donde oraba, porque es que jamás recibía la respuesta y pues eran peticiones que no iban de acuerdo a la voluntad del Señor. Por ejemplo, yo decía al Señor, yo, ay, no, yo quiero un carro. O sea, y tratando de engañar al Señor, pues en mis pensamientos, o sea, simplemente era como para alimentar mi ego. Yo le decía ya. al Señor, no, es que yo quiero un carro para llevar a más gente a la iglesia, o sea, pero verdaderamente, o sea, era simplemente para alimentar mi ego. Pues nunca recibí ese carro, pero, o sea, ya a la medida del tiempo, ya comencé a madurar un poco más y yo dije, no, pues, Señor, pues verdaderamente siento esto en mi corazón, me siento frustrado cada vez que entro a la oración y me acuerdo tanto que unos ancianos de la iglesia a la que yo asistía, un día yo llegué y pues hablé con ellos y apenas ellos me dijeron, no, es que la oración no es para eso, no es para recibir cosas, la oración es simplemente para traernos tranquilidad, para simplemente disfrutar de la presencia de Él y pues como para quizás de pronto colocarle nuestras peticiones delante de Él, de lo que nosotros queremos en nuestras vidas, que simplemente será como para mejorar nuestra calidad de vida o mejorarle la calidad de vida a otras personas. Cuando yo entendí eso, o sea, esos ancianos son muy buenos en la intercesión, o sea, ellos son unas personas muy estudiosas. Y yo cuando me comencé a juntar con ellos, o sea, comencé a entender de que verdaderamente, o sea, la oración no es simplemente para pedir cosas y alimentar nuestro ego, simplemente es para ayudar y beneficiar a otras personas o quizás de pronto mejorar la calidad de vida de uno, pero en ciertas áreas, no precisamente como para alimentar el ego de tener una casa, una mansión, un carro bien lujoso, bien costoso, o sea, no, o sea, simplemente
Miremos las circunstancias en las cual tú estás viviendo y de acuerdo a lo que tú tienes en tus manos, así mismo el Señor trabajar. Amén. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Diego. Sí, me acuerda, me recuerdas a una broma que nosotros a veces hacemos en cuanto a la oración, que es como cuando le pedimos a Dios, Señor, por favor, dame paciencia, pero dámela ya. La quiero ya mismo. Entonces, claro, le estamos pidiendo a Dios paciencia, pero no tenemos paciencia para responder. Dios sabe lo que hace en su tiempo y ahorita, después vamos a ver cómo responde Dios y una de esas cosas es que Dios nos va a dar las cosas en su tiempo, en su propio tiempo. No sé si todo esto a veces, y Diego, pones el dedo donde tiene que ser, pues es parte de nuestra arrogancia de que ah, me tienes que responder y me respondes ahora, me tienes que dar y me tienes que dar esto y me tienes, o sea, es parte de eso que tenemos ahí. Y a veces, bueno, lo queremos enmascarar un poco con las buenas intenciones, pero en el fondo hay otra cosa. Y Dios lee eso por nuestro bien. No dejamos de ser cristianos, pero Dios nos está ayudando y nos está corrigiendo. Entonces, ¿por qué es poderosa la oración? La gente dice el poder de la oración, el poder de la oración. Sí, la Biblia habla de eso, pero a veces quedamos tan grabados en el poder de la oración que pensamos que la oración es poderosa en sí misma. Y la oración en sí misma no es poderosa. La oración es poderosa por quien escucha la oración, por quien promete responder la oración. No es por el hecho de que nosotros, es como cuando, qué sé yo, si nosotros, que es muchas veces el peligro de la iglesia que a veces nos hace repetir la misma oración 35 veces y como cuando uno está en clase y habla mucho y la maestra te manda a decir no debo hablar en clase, no debo hablar en clase y haces tremendas planas de eso hasta que te canses para ver si se te queda grabado en la cabeza. Creemos que con Dios es así, es un trabajo. La oración se convierte en un trabajo en el cual al yo orar y trabajar, tengo méritos suficientes para que Dios pueda responder porque yo oré. Y como yo oré, tú tienes, ya yo hice mi parte, yo trabajé duro. No, no, la oración es es un regalo y es un privilegio una forma de comunicación. Entonces, ¿por qué es poderosa la oración? Porque yo soy justo, entonces es poderosa. No, la oración es poderosa por el objeto de la fe. La fe es únicamente buena dependiendo del objeto de la fe. Una fe fuerte en algo absurdo no tiene ningún valor. Una fe débil en algo fuerte y valioso tiene mucho valor. Por eso les digo, los terroristas de septiembre 11 tenían una fe muy fuerte. Se montaron en un avión y se mataron porque pensaron que iban a ir al Nirvana, donde ellos quieren ir. Es una fe fuerte, una fe absurda, eso no sirve para ningún lado. Pero una persona cristiana que cree en Cristo, que cree en su Dios Salvador, puede estar creciendo en su fe y esa fe sí tiene un valor importantísimo. Diego, Algo que yo quería aportar, porque pues acá se ven muchas personas orando pues algo así por el estilo, o sea, llegan a las congregaciones e incluso hablan como, o sea, para que todo el mundo los escuche. Y la oración no es una penitencia, porque correcto. la gran mayoría creen que es una penitencia y la Horrible. oración no es una penitencia. La oración es simplemente el privilegio que nosotros tenemos como hijos Sí, para nosotros podernos comunicar con nuestro Padre. sí. Pero la oración no es una penitencia y Ah, eso es algo que yo le he estado diciendo a las personas, bueno, no en el lugar donde yo me reúno, sino en el lugar donde yo voy a congregarme con los otros sí. hermanos. Yo les digo, la oración no es una penitencia, la oración es un privilegio el cual nosotros tenemos para podernos presentar delante del trono de la gracia, Sí. pero Gracias, no es Diego. una. Eso es culpa de la Iglesia Católica, Diego, porque cuando tú vas a la iglesia y te confiesas, entonces el padre te pone una penitencia, una que tienes que pagar. Y la penitencia es rezar yo no sé cuántos Padres Nuestros y yo no sé cuántas Aves María. Entonces, la penitencia, o el castigo, si se quiere, por haber hecho lo que hiciste, es rezar, es orarle a Dios. Entonces, un privilegio te lo convierte en una penitencia y eso no es. Entonces, bueno, anyway, ya lo sabemos. Pero entonces, bueno, Dios sabe qué es lo que nos conviene. Antes de que nosotros le pidamos a él, Isaías 65, yo le responderé, no habrán terminado de hablar cuando yo les habré escuchado. O sea, Dios lee nuestros corazones, Dios lee nuestras cosas. Esto es para saber, para que nosotros tengamos confianza
de que Dios sabe exactamente qué es lo que nosotros estamos necesitando en todo momento. Esto no es para decir, ah, entonces ¿para qué voy a orar? Si Dios sabe lo que necesito, no. Dios quiere que ores. Vemos que Él nos dice a nosotros que oremos permanentemente. Él quiere que lo hagamos. Aquí en el Salmo 19, tú, Señor, eres mi roca, eres mi redentor. Agrádate de mis palabras y mis pensamientos. Entonces, te le traemos todo a Dios. Queremos estar plenamente conectados. Es un verdadero privilegio que tenemos con Él y es parte de nuestra comunión, como dijimos al principio, con Dios. Entonces, Dios nos quiere, Él está pendiente de nosotros. Y el punto importante aquí es poderosa. ¿Por quién? Por mi Señor, por nuestro Señor. Yo no estoy hablándole al viento, es quien me dijo a mí digamos, que nos podía responder. Porque tenemos ese acceso directo a Dios, a más nadie. No hay ser más poderoso en el mundo que Dios, entonces no hace falta. Como dijo algunos amigos, yo no voy a hablar con los payasos, voy directamente al dueño del circo. O sea, no tengo por qué ir a ninguna otra cosa pequeña que no tengo a mi Dios que ya tiene todas las cosas y el que hace todo. ¿Y quién tiene más? Para él, Dios no, Dios tiene toda la gloria. O sea, toda potestad y todo poder sobre el cielo y la tierra se me ha dado. Entonces no hay nadie por encima de Dios. O sea, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros pidiéndole a alguien más si Dios es la persona más poderosa y la que más nos ama? No tiene ningún sentido. Por eso es que ah, le oramos a Dios directamente. Entonces, algunas personas creen que si nosotros pedimos por algo y no recibimos lo que pedimos, es nuestra propia culpa porque no tienen la fe suficiente. Entonces, ya, si cuando usted pida algo, y eso es típico en las iglesias de la prosperidad, venga, deje aquí el carro, deje aquí su plata completo, lo que sea, porque Dios le va a abrir los chorros de todo lo demás. Están citando un poco de textos bíblicos, sin embargo, se olvidan de decirle a la gente que los chorros de bendiciones no tienen que ser financieros. Generalmente no son financieros. Entonces, cuando la persona viene, que la persona también, porque ella no va a la iglesia a que Dios la bendiga espiritualmente, sino que el chorro que ella quiere es el que le está ofreciendo el pastor, que es el chorro de plata. Cuando la plata no llega, entonces van y reclaman. Mire, ¿qué pasó aquí? Yo hice lo que ustedes me dijeron. Aquí está mi ofrenda, aquí tengo el recibo, o sea, aquí está todo. Y a mí no se me ha pasado nada. Entonces el pastor enseguida le dice, pero es culpa suya porque usted no tiene suficiente fe. Entonces, ¿qué hace? Que esas personas generalmente se van de allí y no vuelven más. Y se van contra toda la religión. Claro, ellos fueron buscando un beneficio financiero, los robaron, en cierta forma eh, se ofrecieron para eso, pero no tiene nada que ver o sea, no es eso, sino que están pidiendo cosas que no van acorde a la voluntad de Dios. O sea, Dios ciertamente quiere que le pidamos cosas sin dudar, Santiago 1:2:8, pero esa no es toda la historia. Tenemos que pedir sin dudar, sobre todo cuando yo pido sin dudar, yo no puedo comenzar una oración diciendo, ay Señor, ay Señor, si tú me escucharas. ¿Cómo que si tú me escucharas? Si yo te escucho. Ay Señor, si tú pudieras. O sea, ¿qué me vas a pedir que yo no puedo hacer? O sea, tenemos que tener confianza, Señor. Yo sé que me escuchas, Padre, a través de tu Hijo, sé que me escuchas. Sé que también puedes hacerlo todo. Por lo tanto, con humildad te pido esto acorde a tu voluntad, siempre y cuando también lo que le voy a pedir tiene que estar acorde a su voluntad. Y aquí vemos el caso que nos está diciendo Clara, donde Cristo está en el jardín de Getsemaní como el mejor ejemplo nuestro de alguien que pide a Dios, Señor, si es tu voluntad, que se haga, pero ya, si es posible que esto ocurra, que no beba de esta copa amarga que tengo que beber. Sea así, pero que se haga tu voluntad y no la mía, sabemos lo que ocurrió después, ¿no? Entonces, podemos pedirle a Dios, muchísimas veces Él hizo cosas como resucitar gente de los muertos, curar, pero muchas veces no va a ocurrir. O sea, todo depende y no es por falta de fe. Pastor, Dígame, Alexis. es que usted lo dijo. Dios, el Señor no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Usted lo decía ahora. Sí. ¿Sí? Él nos da no lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos. Él nos da lo que nosotros necesitamos.
Te lo decía ahora. Es, Alexis, tienes razón, pero sabes que algunas veces lo que nosotros pedimos es lo que necesitamos y coincide. De hecho, Alexis, fíjate tú, piensa, o sea, medita en muchas de las cosas que le has pedido al Señor. Me estoy hablando un poquito en la forma en que Dios responde, pero la forma más común en que Dios nos responde, y si somos bien honestos cuando le pedimos las cosas, es que Él nos dice que sí. Muchísimas veces le hemos pedido, Señor, ayúdame con esto, y ¡boom! Ahí está, tal cual. Entonces, sobre todo cuando que lo que nosotros queremos coincide con lo que nos necesitamos y con lo que es beneficioso para nosotros, el Señor nos lo da. Y muchísimas, en serio que la mayoría, si somos bien honestos, que es lo que Él dice, acuda a mí en los momentos de angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Muchísimas veces el Señor nos va a dar exactamente lo que le pidamos, como lo hizo con Salomón. Señor, dame sabiduría, pum, como lo hizo tal cual. Nos va a dar cuando lo que necesitamos coincide con lo que queremos. Entonces, no, por pues eso, claro, pastor, es que, por eso digo, si nosotros le pedimos al Señor sabiduría para entender su palabra y Él sabe que necesitamos eso, Él nos va a dar eso, correcto. ¿sí? Así Pero es, mi hermano. si el Señor, yo le estoy pidiendo que me dé, como decía el compañero allá, un carro para yo elevar mi ego, y eso no es la necesidad que yo tengo, Él no me va a dar eso, Claro, ¿sí? sí. Y muchas Entonces, veces puede ser claro un problema. Él nos va, por eso, Él nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros, y como usted lo está diciendo, por eso le decía, está con lo que usted decía ahora, es lo que nosotros, Él ve, porque nosotros si partimos que vamos a hacer la voluntad de Él, entonces Él ve qué es lo que nosotros estamos necesitando, y Él nos va a dar eso. Y Sí, si tenemos esa fe, claro que siempre nos va a dar eso que nosotros estemos necesitando, ¿sí? sí. Excelente, gracias, Alexis. Sí, le ponemos a Dios algo que bendecir y es importante que revisemos nuestra motivación de qué es lo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, Dios siempre contesta a nuestras oraciones. O sea, no tenemos que añadir algo para ser escuchados, mejor por nuestras oraciones. O sea, cuando pensamos que nosotros que podemos añadir algo, tratamos de doblarle el brazo a Dios para que nos responda. No es bueno. O sea, Dios sabe lo que no queremos. No tenemos por qué hacer eso. Yo me voy a ir de rodillas, como pasa muchas veces en una peregrinación, para que el Señor me escuche. Yo voy a agarrar y me voy a flagelar. Me golpeo y eso pasa mucho en Semana Santa también. Entonces, estoy tratando de ofrecerle, comprarle a Dios su respuesta. Y no, a través de Cristo ya tenemos todas esas cosas. No tenemos por qué estar comprándole a Dios nada. Él nos va a responder. O sea, Él nos va a responder y nos va a responder en su tiempo y en su momento, nuevamente, cada vez. Yo soy paciente. Por eso es que Dios dice, sigan orando, sigan orando, sigan orando. Sigan orando porque es importante que lo sigan haciendo y en su debido momento. Vemos las respuestas de Abraham, todas. Pidió un hijo y se lo dio, pero espérate, cuando yo diga, cuando tú quieras. Entonces, estas son las formas en las que Dios nos dice, para que nosotros estemos siempre en confianza de que am, vamos a responder de Dios. En la segunda de Corintios 17, que está aquí en pantalla, el apóstol Pablo oró fervientemente que Dios le quitara un agujón de la carne. Él le dijo, Señor, tengo algo, y lo llama un aguijón del diablo. Dice, hay un aguijón del diablo que me está molestando. 3 veces le pedí al Señor que me lo diera, pero él me dijo que no, te basta con mi gracia. Entonces, aquí él le pidió algo que le estaba atormentando, probablemente hasta la estaba influyendo en su ministerio. O sea, Dios, quítame esto, no estoy pudiendo, no sé qué es, no podemos saber qué es. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido algo que lo estaba atormentando, o sea, una tormenta real. Y no era bueno, porque era el diablo. Pero con todo y eso, que era algo negativo, él le dice a Dios y Dios le dice, no, Pablo, esto te conviene que te conviene. Este aguijón al final del día te va a funcionar para bien y por lo tanto quédate así. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, Señor, si tú decidiste que esto es bueno para mí, ahora me voy a glorificar en este sufrimiento. Y lo toma de esa forma. Entonces revisemos las formas en que Dios nos puede responder. Dios siempre responde, primero,
La forma en que más nos gusta y la forma en que realmente Él lo hace más es que cuando nosotros le pedimos algo, Dios nos dice que es la forma más común. Le pedí tal cosa y Dios nos dijo que la que más nos gusta. Queremos que Dios nos diga qué. Cuando le estamos pidiendo a Dios qué es lo que queremos que Él nos diga. Le pedimos a Dios algo, una oración, y queremos que Él nos responda y forma en que realmente, y no tiene nada de malo, que querramos que responda así. Que Y es la sí, forma, que queremos que sí, responda así de claro, una vez. claro, claro. Queremos que nos responda que sí, lo hace. Como lo hizo Salomón, como lo hace muchas veces. O sea, es la forma en que más frecuentemente lo hace. Pastor, disculpe, y la respuesta que cuando no es sí, aún está siendo un sí, porque si es Sí, para nuestro beneficio, está siendo un sí. sí. O sea, sí, pero vamos a las formas, diferentes formas para que veamos que, como esta que acabamos de ver aquí. Entonces, la primera es sí, la otra es la contraria. Como le dijo el apóstol Pablo le pidió 3 veces y el Señor le dijo que, no le dijo que sí, le dijo que no. ¿Ok? Entonces, uno, sí, no. Igual, como dice Clara, en ambas formas está bien. ¿Por qué? Porque Dios está respondiéndonos acorde a nuestra necesidad, acorde a nuestro beneficio. Entonces, sí, no. Una que es diferente, o sea, que también Dios hace cuando piensen en Abraham, que le pidió un hijo, ¿qué le dijo Dios? Esto es una variación de la primera. Él le pidió un hijo y ¿qué le dijo Dios? Que Ajá, sí, pero claro. después. Sí, pero más tarde. O sea, sí, pero tarde. O sea, sí, pero cuando en el momento en que yo determine qué es. Entonces Dios a veces le pedimos algo y no pensamos que está pasando nada, pero Dios tiene una tabla en el momento adecuado. Entonces, probablemente muchas de las cosas que queremos pedir ahorita, que no nos convienen en este momento, Dios nos puede dar después cuando ya nuestro corazón y nuestro espíritu esté más maduro y todo lo demás y lo podemos manejar mejor. Entonces, ahí está. Sí, no, más tarde. Ah, en el caso de Salomón, como Diego, tengo tu mano levantada. Pastor, algo que, bueno, fue una enseñanza que yo tuve hace mucho tiempo, cuando el apóstol Pablo le dijo que le quitara ese aguijón, el Señor dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Y eso es algo muy maravilloso porque el Señor está diciendo, esto es un beneficio para ti mismo, porque te estoy formando. Sí, Y eso es verdad, o sea, nosotros debemos de comportarnos de acuerdo a ese consejo que le dio el Señor. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. sí, Eso es algo muy bonito, sí, porque está formando la persona. sí. Ahora, Diego, nuevamente, aquí, esto no anula el hecho de que tienes una enfermedad, vamos a Dios con oración. Padre, ayúdame y quítame. De hecho, el apóstol Pablo lo dice más adelante, para evitar que yo me volviera creído, básicamente, que se me subieran los ojos a la cabeza, el Señor me mantuvo en esta forma. Entonces, en otras palabras, cuando Dios no le quitó la enfermedad, fue para el beneficio de Pablo en este momento. Pero si él lo hubiese, como en otras veces lo hizo, o sea, oramos por las personas que están enfermas y Dios los sana completamente y eso es una bendición. Entonces, pero siempre tenemos esa paz de que sea que el Señor nos diga sí y nos da la sanidad que queremos, o nos diga no, entonces es como el apóstol Pablo, y entonces estamos tranquilos en cualquier circunstancia. Qué bendición es esta que tenemos de poder ir en cuanto confiado en que siempre Dios lo va a hacer acorde a su voluntad, que es lo mejor para nosotros. Entonces, es muy, muy importante. Entonces, bueno, tenemos sí, tenemos dos, tenemos más tarde. Salomón le pidió algo y Dios le dio eso y le dio muchísimo más, a aquel que puede darnos muchísimo más de lo que le podamos pedir. Entonces a veces Dios nos da mucho más de lo que pedir. No le pedimos a Dios nuestro pan nuestro de cada día, ¿cierto? ¿Y cómo viene ese pan? Oh, ese pan de Dios es extraordinario. Mantequilla, pan, jamón y Hasta queso. con pollo. Todo viene con todo. Tenemos que hacer dieta. O sea, Dios es extraordinario. Entonces nos da a veces muchísimo más.
Y la otra es que nos puede quitar de nuestro corazón lo que estábamos pidiendo y al final del día no, que es una forma también de decirnos que no. Pero el punto es que siempre, siempre Él responde a sus hijos, no nos deja sin escuchar. Y por eso sabemos que ah, mm, nuestra oración es poderosa. Entonces, los cristianos pueden llevar sus peticiones a Dios con la seguridad de que Él las oirá y las responderá de la mejor manera y en el mejor momento. Nuevamente, no tiene nada de malo ser específico en muchos casos, pero es importante la motivación de lo que lo estamos haciendo y dejárselo en sus manos permanentemente. Entonces, aquí tienen las preguntas para el proyecto final. Las voy a poner otra vez. Yo creo que la puse arriba. Voy a poner otra vez el formato del proyecto final con todas las respuestas porque ya nos falta solamente una lección más. Así que oren sin Pastor, una cesar. pregunta, Sí. disculpe. ¿Usted ha Ujú. dado todas las preguntas? Pues yo no las tengo. Sí, sí, las puse al principio, Clara, pero ¿sabes qué va a hacer? Tan pronto como termine en el chat ahorita, voy a volver a colocar el proyecto final y tiene todas las preguntas. Todas. ¿Ok? Entonces, ah, las pongo de una vez para que eches para atrás entonces y puedas responderlas todas porque ya. La idea es que ustedes tienen 2 semanas después de que termine la clase para entregarle el proyecto final, pero si ya hemos ido respondiendo ahorita, sería buena idea que ustedes respondan estas preguntas de una vez, no toman ni siquiera 5 minutos y entonces las ¿Usted tienen las va a guardadas. enviar, usted las va a enviar todas hoy? Sí, sí, yo las puse Ah, antes, bueno, Clara, perfecto. disculpa que no sabía que no la tenía, pero No, no las tengo. las voy a volver a colocar en el chat. Tan pronto como termine la grabación, ahorita voy y las pongo de una vez, ¿ok? En formato PDF. Bueno, estas son las preguntas y pongo la tarea para la lección Pastor, 11. ¿esas son todas o faltan algunas? No, esas son las de esta lección. Ah, ok, ok, O ok. sea, son preguntas, cada lección tiene sus preguntas. Got it. O sea, creo que son, si me acuerdo bien, que ahora son 15 preguntas, algo así, no son muchas. En total, todas. Entonces las voy a colocar ahorita para que las tengan. ¿Ok? Bueno, sin más, entonces cerramos con una oración. Permiso, Mato, permiso. Sí, adelante. Mira, yo creo que tú mandaste eso, porque yo creo que yo lo tengo. Sí, Fernando, No. eso fue fue al principio de la clase. Yo la puse ahí en la lección número 2 o 3. Pero sí puede ser que está muy atrás o a lo mejor algunos de ustedes entraron en el chat Oh, después, pero yo lo pongo ahorita, ahorita lo voy a poner, el ok, proyecto pues, final. Y ok, cualquier cosa me avisan, pero sí, ya no esperen para responder las preguntas, ¿ok? ok, gracias, eso era lo que quería Gracias, saber. gracias Fernando. Bueno, oramos entonces. Padre Celestial, qué bendición tenemos el saber que podemos acudir a ti con toda confianza. Ya no hay nada que nos separe de ti. Gracias por ser nuestro Padre, por habernos adoptado en tu familia. Señor, ponemos en tus manos siempre todas nuestras peticiones con humildad, siempre acorde a tu santísima voluntad, Señor. Danos cada día más entendimiento, Padre. Danos a todos también el gozo de tu salvación. Te pedimos siempre, Señor, para que nos continúes perdonando nuestros pecados y nos ayudes a crecer en nuestra vida de santificación para brillar, no para nuestro propio beneficio solamente, sino para el beneficio de todas las personas que nos rodean. Que muchos, Señor, puedan conocerte a través de nosotros y que te glorifiquen a través de nosotros también. Bendice nuestra familia, el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, mi familia, entonces